A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. En esta serie de la clase hablando sobre la difusión, hemos llegado a ese punto. ¿Cuáles son los errores y los obstáculos en la difusión del Islam en todo el mundo y más aún en América Latina? Hemos llegado al número 3 y hoy continuamos con el número 3, el islamismo. Hemos dicho el islamismo es una versión falsificada del Islam, una versión venenosa que no es el Islam, sino que tiene mezcla del Islam y cosas de la falsedad, de la incredulidad, del fanatismo, de la ignorancia. Entonces, cuando lo vas a mezclar, eso va a ser detestable, rechazable, atacable, porque tiene muchos defectos. Entonces, alguna gente, uno de los grandes errores que tienen, cuando quieren presentar el Islam, caen en el islamismo y presentan el islamismo que tiene todo lo mal, porque tiene la hipocresía, no tiene la veracidad, lo van a presentar en el nombre del Islam. Entonces no pueden difundirlo, no pueden defenderlo. A cambio de ese islamismo, tenemos el Islam puro, verdadero, el Islam del Sagrado Corán, el Islam de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wa sallam, el Islam puro, el Islam intacto, que no le han manipulado. Ese Islam cuesta. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y la verdad es dulce en la boca, amarga en el hecho. Porque primero te hace responsable y rechaza a los hipócritas. Lamentablemente el islamismo ha afectado mucho al camino de Dios. O mejor dicho, el camino de los hipócritas. Durante la historia, lo que hemos prometido hoy, vamos a hablar, la historia del islamismo. Mira, hermanos, durante la historia siempre el ejército del mal, el ejército de Satanás, lucharon en contra del ejército de Dios, en contra de los buenos. ¿Quiénes son el ejército de Dios? Los ángeles y los profetas y los creyentes. Entonces, el ejército de Satanás en dos frentes ha luchado en contra del ejército de los creyentes. Primera frente de la incredulidad. Es decir, directamente, descaradamente ataca a los creyentes. Ataca a los profetas de Dios, a los ángeles de Dios, como muchas series de Hollywood que atacan a los ángeles de Dios, lo muestran como seres sucios. Ángeles que son pura luz y obediencia al Señor, lo muestran como seres humanos, como peores que de los seres humanos, como rivales de los seres humanos, falsos. Atacan a los ángeles de Dios y atacan a los creyentes. Son, podemos decir, la incredulidad descarada. Pero muchas veces la incredulidad, por tanta falsedad que tiene, cuando quita la máscara, es tan odiable, tan feo, tan detestable, que todo el mundo lo va a rechazar. Porque se va en contra del intelecto, se va en contra de la conciencia, se va en contra de la ciencia, se va en contra de todo lo que podemos titularlo como lo humano. Se va en contra de la revelación. Un ejemplo sencillo. Lo que el policía hace en Estados Unidos. Muchas veces usted va a ver que el policía maltrata a los hermanos afrodescendientes. ¿Por qué? Porque tienen un color de la piel diferente. Es una culpa, ¿no? Entonces le tratan de peor forma. Incluso hace un par de semanas que el policía se arrodilló en el cuello de uno de los hermanos afros y lo mató mientras él estaba implorando, por favor, no puedo respirar. Y lo mataron con sangre fría. De sangre fría lo mataron. Esa incredulidad, cuando se va a quitar la máscara, es tan fea, todo el mundo lo rechazó. Todo el mundo salieron a manifestarse. Los opresores, los arrogantes de la historia, Faraón, Trump, Saddam Hussein, dictadores, Pinochet, un montón de los dictadores, a veces
durante su vida quitaron la máscara. Pero muchas veces estos mismos actuaban de otra forma. Una forma que tengan algo de aceptación, afirmación. Esa forma se llama la hipocresía. La hipocresía es la misma incredulidad, pero que se ha vestido de la verdad. Quiere decir, agarran parte de la verdad, de la enseñanza de los profetas, de la revelación, de lo que Dios ha mandado, porque son cosas buenas que coinciden con nuestro corazón, coinciden con nuestro intelecto, coinciden con la ciencia, coinciden con lo humano. Lo agarran y en el nombre de esas cosas buenas, en el nombre del derecho humano, en el nombre de defensa a las mujeres, en el nombre de defender a los obreros, en el nombre de dar voz a los oprimidos, en el nombre de luchar en contra de corrupción, en el nombre de la democracia, en el nombre de las cosas supuestamente buenas. Entonces, en el nombre de eso, ya continúan la misma lucha que lo hacían en la incredulidad, continúan la misma lucha en contra de los creyentes, en contra de los profetas, en contra de los ángeles de Dios, en contra de lo que es la santidad, en contra de Dios. La lucha sigue siendo la misma lucha. Una vez en la incredulidad, la segunda vez en la hipocresía, pero vestida de la verdad. Esto se llama el islamismo. Así para que lo entiendas mejor. Miles de ejemplos en la historia ha pasado y un ejemplo muy sencillo y muy claro que todo el mundo lo puede entender es el tiempo del profeta Moisés, la paz sea con él. Moisés, que era un hombre de Dios, profeta de Dios, un hombre infalible, luchaba en contra de un opresor, Faraón. Faraón tenía su gentuza, pero Faraón había llegado a un grado de la incredulidad y arrogancia tan grado que decía, yo soy Dios. Así imagínense. Quiere decir, ya había quitado todas las máscaras. Pero Faraón tenía mucha gente que trabajaban para él, incluso entre los hijos de Israel que trabajaban para él. Entre ellos, las personas que adoraban a los ídolos y trabajaban en los templos de Faraón, que con el trabajo de hechicería, conjuros, con los demonios, trabajaban ahí. Cuando Moisés luchó en contra de Faraón, ellos, porque eran de los hijos de Israel, eran hipócritas, vieron que no tienen otra forma, porque vieron a Faraón que se ahogó y murió. Entonces se integraron a Moisés, a ver si ahí pueden encontrar algún lugar para sobrevivir. Esa gentuza, que eran enemigos de Dios, enemigos de los profetas de Dios, sacerdotes del templo se titula. Esa gentuza durante la historia siempre han existido. Hasta hoy en día son ellos que fundaron el sionismo. Durante la historia, el Sagrado Corán, a ellos lo llama, dice, ustedes fueron los quienes mataron a los profetas a sangre fría y también persiguieron a los creyentes y cerraron el camino de Dios por su hipocresía, porque ellos levantan la bandera que somos creyentes, en el nombre de Dios hacen las cosas. El islamismo. Y todos los profetas de Dios seguían en el camino del Islam. Islam significa entregar tu voluntad a Dios. Dios, te obedezco. Yo soy tuyo, Dios. Así. Olvidar de tu egoísmo y obedecer a Dios. Tomar a Dios como tu Señor, como tu única autoridad, como quien en Él confías y a Él obedeces, y a Él adoras. Y servir al prójimo, ya que eres humilde, ya que eres creyente en el camino de los profetas. Pero el camino de Satanás es obedecer tu ego, esa arrogancia, búsqueda sin fin del poder, lujuria, ambición, todo lo mal. Entonces, cuando Moisés sale, usted va a ver, va a estar ausente un par de días, ellos van a ser el becerro, adoran al becerro, incluso cuando después de 8 siglos vienen a escribir ese relato de esos sacerdotes del templo, cómo engañaron a la gente a ir a adorar al becerro, dicen que un profeta como Aarón lo hizo. Quiere decir, la misma falsedad, la misma maldad que ellos hicieron lo atribuyen a los profetas de Dios. Entonces usted en el Antiguo Testamento va a saber que todos los profetas de Dios son manchados. ¿Por qué? Porque los que lo escribieron no eran los profetas, eran los enemigos de los profetas. Entonces usted va a ver en el Antiguo Testamento mezcla de las enseñanzas proféticas y las enseñanzas de los sacerdotes del templo. Estos sacerdotes del templo fueron enemigos jurados de Dios y de los ángeles y del camino de Dios. ¿Por qué ellos no seguían el camino de la incredulidad, así descaradamente luchar en contra de los creyentes? La respuesta está bien clara. Porque la fe es tan fuerte, la fe es como agua, hace crecer a todo. Si echas un poco de agua a la hipocresía puede crecer. Pero la incredulidad sin tener fe
al lado suyo va a morir. Es tan feo que va a morir. Necesita vestirse de algo brillante, lindo, que es la fe y las enseñanzas proféticas. Y ahí, en base de eso, mete su veneno, luchando en contra de Dios. Entonces, estos caracteres tan claros durante la historia que todo el mundo lo puede entender. Por ejemplo, un ejemplo le hemos dado. Otro ejemplo en caso del profeta David, en caso del profeta Salomón, en caso del profeta Lot. El profeta Lot luchaba en contra de los sodómicos, claro, ¿no? Pero después esos sacerdotes, cuando vienen hablando sobre el profeta Lot, que era un hombre de Dios, dicen, él acostó con sus hijas. ¿Cómo? ¿Tú vas a elegir un empleado que ha acostado con sus 2 hijas y ha dejado embarazar 2 hijas? Tú no lo haces y Dios va a hacer. Utilicémonos el intelecto, que es la luz de Dios. Es un profeta interior. Tú no vas a elegir a alguien como amigo que ha violado a sus hijas. Ay, qué sucio eres. ¿Y Dios? No puede ser. Dios haya elegido a un profeta Lot que ha acostado con sus hijas. No puede ser. O en caso del profeta David, un hombre de Dios, pero lucha en contra de esa gentuza. Les quita el poder. Cuando llega el profeta Salomón, destruye la hechicería de ellos, porque el profeta Salomón tiene mucho poder de parte de Dios. Entonces ellos atacan a Salomón. Vea el libro de los Reyes. Vea cómo atacan al profeta Salomón como mujeriego, sucio, incrédulo que adoraba a los ídolos. Vergüenza de eso, qué vergüenza de eso. En el día del juicio final, el profeta Salomón les viene a pedir cuenta y delante de Dios va a denunciarles a todos los que han creído en ello y a todos los que atacaron a la santidad de los profetas de Dios. Bueno, y llegamos a la historia, vamos a adelantar más cuando llegamos a los fariseos. Fariseos eran lo mismo. Disfrazado del creyente, disfrazado de lo que pretendían esperar la venida del último Salvador. Pero cuando llegó Jesús, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba de acuerdo con la hipocresía de ellos. Ponían algunas normas rigurosas que Dios no había ordenado y olvidaban otras y daban privilegio a ellos mismos. Somos los selectos elegidos de Dios, el pueblo elegido de Dios. ¿Lo ves? Entonces, los mismos fariseos atacaron a Jesús. Pero cuando vieron que directamente atacar a Jesús no funciona porque Jesús tiene la luz de Dios y es un profeta de Dios, un enviado de Dios lleno de milagros, lleno de paz, lleno de amor, ¿qué hicieron? Eligieron un misionero, un agente infiltrado de los fariseos. Ese agente es tan descarado que después dice, yo fui un fariseo muy severo, muy fanático, pero no hay problema. Él se metió. Después de mucho tiempo de perseguir a los creyentes, él mismo en su libro de su carta a Galateos dice, perseguía a los creyentes, incluso participó en matar a un primer mártir cristiano, San Estefan. Ese tipo después se va a convertir como fundador de la cristiandad, cristianismo, islamismo. ¿Lo ves? Cristianismo, inventado por Pablo. ¿Pablo quién era? Un fariseo de los enemigos de Dios, que perseguía a los creyentes. Después vio, a través de esa hipocresía puede atacar. Dijo, Jesús, ¿pero qué dijo sobre Jesús? Lo que nunca Jesús había dicho. Jesús en su vida terrenal adoraba a Dios, ayunaba, rezaba, hacía de todo. Pero nunca Jesús pretendía que es Dios. Nunca. Incluso una vez los apóstoles le dicen Señor. Dicen, no digan Señor a mí. Señor está en el cielo. Yo no soy Señor. Yo soy un enviado de Dios. Mensajero de Dios. Pero Pablo viene a cambiar todos los conceptos, lo va a mezclar con algo que sea rechazable por los judíos, que sea rechazable por los creyentes. Incluso él ataca al sucesor de Jesús, San Pedro. ¿Lo ves? Pablo ataca a San Pedro, le quita, elimina la enseñanza de Santísimo Jesús. Usted va a ver ahora el Nuevo Testamento, más de 20 libros directamente o indirectamente es de Pablo, de la enseñanza de Pablo. Libros de Juan, todos los libros, Apocalipsis de Juan al final, Evangelio de Juan, en todo ello usted va a ver rastro de enseñanza de Pablo. Hechos de los apóstoles, de otro que es Lucas, discípulo de Pablo, las cartas de Pablo, 13 cartas de Pablo, entre otras cartas. Y usted va a ver que fundador de la cristiandad, del cristianismo, es Pablo, el enemigo de Dios, enemigo de los ángeles de Dios, enemigo de Jesús. Entonces él viene a maldecir el sucesor de Jesús, porque no puede maldecir a Jesús directamente, pero ya para cortar el camino de Dios viene a atacar, corta al San Pedro
y a todos los creyentes. Lo titula como profetas falsos. Ellos pretenden ser el verdadero y atacan. ¿Cuál es el carácter? Ya es muy ambiguo, Sheikh, lo que dice. ¿Cómo podemos diferenciar entre los falsos y los verdaderos? El islamismo y el islam verdadero puro. ¿Cómo discernir? No te preocupes, hermano. Te lo voy a enseñar. Primero, esa gentuza, porque no lo hacen para Dios y en camino de Dios, buscan el poder y la plata, entonces siempre apoyan a los opresores. Eso es el primer carácter. Dios ha enviado a los profetas para levantar la justicia en la tierra. Ellos apoyan a los opresores. Incluso enseñan a los oprimidos, si te dan una bofetada, que desde la vuelta en otra mejilla reciba otra bofetada. Enseñan a la gente a ser oprimido y aceptar opresión. Vamos a casa de Faraón en Egipto. Si nosotros quisiéramos trabajar para Faraón como difusores de Faraón, ¿qué enseñanza necesitábamos dar a los hijos de Israel? Que si te dan una bofetada, que des otra vuelta, que te den otro. El hermano afro en Estados Unidos, si te humilla el policía, ese policía diga a otro policía que mate a otro hermano tuyo. Así. Si te da una bofetada, trae otra parte que recibas otra bofetada. Nunca gritar, nunca levantar, nunca decir no. Esa gentuza usted va a ver durante la historia apoyado. Y ¿qué enseña a Pablo? Pablo era un ciudadano romano. Trabajaba para Roma, por supuesto. Por eso las enseñanzas que él mezcló con las enseñanzas de Jesús eran la religión pagana romana, lo introdujo a la cristiandad inventada por Pablo. La misma enseñanza de Roma, ¿qué quieres más? Y enseña a los cristianos no resistir en contra de Roma. ¿Lo ves? Una historia de maldad, de persecución a los cristianos y después otra historia de manipular las enseñanzas. Durante la historia usted puede encontrar Pablo de cada tiempo, hermano. El Pablo de cada tiempo existe. Esa gente, cuando buscaban a Jesús, perseguían a Jesús, querían matar al profeta Jesús, Dios los salvó al profeta Jesús. Pero mataron al profeta Zacarías, padre de Juan Bautista. Y Satanás lo ayudó. Lo encontraron y lo perseguían hasta que Zacarías se metió en una tronca de árbol viejo, grande. Satanás vino a estos fariseos y dijo, ahí está metido. Entonces, con una hierra, así cortaron árbol de la mitad, esa tronca de árbol de la mitad. Y así dentro a Zacarías lo cortaron a mitad. Así lo mataron. Esa gente son los padres de ISIS. Durante la historia del Islam nosotros tenemos la misma gentuza que actúan. Primero, cuando llega el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, en Meca, el jefe de esa gentuza se llama Abu Sufyan. Abu Sufyan es quien financia todas las guerras en contra del profeta del Islam. Su esposa es quien viene a emocionar, a motivar al ejército de los enemigos en batalla Badr, en batalla Uhud. Ellos luchan en contra del profeta y matan a los musulmanes. Está bien claro. ¿Cómo quiere un enemigo? Lucha, mata, insulta. ¿Qué quieres más? Es un enemigo jurado del Islam. El mismo Abu Sufyan tiene un hijo, se llama Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya cuando el profeta del Islam va a conquistar la ciudad de Meca, no va a matar a ninguno. Dice, hoy es el día de la paz. Porque es el profeta de Dios. Entonces Abu Sufyan se queda vivo, supuestamente se convierte al Islam y pone a su hijo Muawiyah, ya que con incredulidad no hemos podido atacar, ya hemos fracasado. Entonces con la hipocresía, Muawiyah viene, se convierte como un sahaba, compañero, incluso va a ser de los escribas de la revelación, viene a la mezquita, se va a mostrar un gesto tan creyente, pero esperando la oportunidad para atacar. ¿Qué hizo Pablo? Atacó a San Pedro y Muawiyah y esa gentuza varias veces van a planear hacer, podemos decir, atentar en contra de la vida del profeta sallallahu alaihi wa sallam, lo que en Isaías capítulo 21 y 22 hemos leído y hemos enseñado aquí en la clase sobre Muhammad en la Biblia. Ahí lo hemos explicado todo. Que el profeta Isaías va a predecir este atentado en contra de la vida del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Con Muawiyah están otros que no quiero nombrar.
La persona que estudie la historia lo va a entender. Entonces esa gentuza están acechando. ¿Qué hizo Pablo? Eliminaron al sucesor de Jesús. Rechazaron al sucesor de Jesús. Llega el tiempo del Islam. Fallece el profeta del Islam y nosotros decimos que lo martirizaron con el veneno a través de una mujer judía. Bueno, ¿qué hacen? Imam Ali está lavando el cuerpo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos van a pactar con otra persona que no sea Ali, el sucesor del profeta. Y después pactan con la gente entre ellos, los mismos que participaban en ello, los mismos que perseguían a los creyentes, lo mismo que tienen una historia igual que Pablo. Y llega la historia hacia adelante. De esa gente, de ese grupo, van a atacar a la casa de Ali, queman la puerta de la casa de Ali, martirizan la única hija del profeta sallallahu alaihi wasallam, le quitan a Imam Ali alayhi salam lo mismo que hizo Pablo en contra de Pedro. Entonces, el mismo Muawiyah va a luchar en contra del Imam Ali alayhi salam. Lucha. La batalla Siffin. Muawiyah en esa lucha mata a más de 100,000 compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Más de 100,000 compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y no hay problema. Ellos dicen, eso es justificable. ¿Cómo? Derrama la sangre creyente. Eso, incrédulo, ¿qué hace? El enemigo de Dios, ¿qué hace? Mata a los creyentes. Y eso no es justificable. Entonces, el hijo de Muawiyah, Yazid, ya piensa que ha llegado al poder, lo que tenía Faraón. Entonces dice, bueno, yo voy a actuar igual que Faraón. Entonces va a matar al nieto del profeta, que es Imam Hussein alayhi salam. El islamismo, que degolla a los niños. Degolla a los niños del Imam Hussein, a los hijos de Imam Hussein, a toda familia del profeta. 18 hijos del profeta lo van a degollar. ¿Por qué? Porque piensa que ha llegado a ser Faraón. Yazid incluso manda a destruir Kaaba con catapultas, rocas van a tirar hacia Kaaba, lo quema, lo destruye a Kaaba, hermanos. Kaaba, la mezquita invaluable de Dios que está en Mecca, lo destruye. Lo mismo que hicieron los wahabitas hoy en día. Lo están haciendo. Si está en manos de ellos, van a destruir todo. Entonces usted va a adelantar un poco. En ciudad de Medina, Yazid manda a violar a las mujeres musulmanas. ¿Qué hace un enemigo de Dios? Lo mismo. 10,000 chicas vírgenes van a ser violadas. En suceso se llama Harra, el suceso Harra. Y va a matar tantos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que la mezquita del profeta se llena de la sangre. Entonces, durante la historia vamos a ver, los omeyas llegan al poder. ¿Qué hacen? Persiguen a la familia del profeta, a los hijos del profeta, a todos los creyentes. Lo mismo que hacía Pablo. Usted va a ver, cuando los seguidores de Pablo llegan al poder, año 320, 325, concilio de Nicea, ¿qué hacen? Persiguen a los cristianos monoteístas, a los arrianos, a otros cristianos. Ellos durante la historia, usted va a ver la Santa Inquisición. Usted va a ver esa mezcla de la iglesia con poder. Islamismo de Pablo. Sí, siempre apoyan a los opresores. Ese es el carácter número 1 de ellos. Justifican la opresión. Y cuando van a ver un oprimido grita, están callados. Ni gritan ni le apoyan. Tienen miedo, tienen interés. Así son, porque son hipócritas. Porque su interés no está donde están los oprimidos, no está donde está Dios. Entonces llegamos a la historia. Esa gente inventan cosas para que la fe de Dios, que es una sola fe, sea atacada. Durante la historia nosotros tenemos muchas de esas personas. Tenemos muchos libros que hablan de esa gente. Algunos de ellos nosotros podemos nombrarlo. En la historia del Islam tenemos lo mismo. Ellos van a destruir todo lo que sea de los profetas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron? Siempre cuando manipulaban una versión de la Biblia, eliminaban la versión anterior. Ahora usted va a buscar, no va a encontrar ni una Biblia para el año antes del año 1000. Una Biblia completa antes del año 1000. Ellos dicen en el año 180 más o menos, en el año 200 digamos, tenían la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, todo bien hecho.
Pero 800 años no tenemos ni una versión completa de la Biblia ahora presente. ¿Por qué? Cada vez que copiaban una versión y manipulaban esa versión según sus intereses, entonces eliminaban la versión anterior. Por eso no existe ahora. Sí que han encontrado en algunos hallazgos, por ejemplo, una versión de Isaías, pero es un libro. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Un libro en un hallazgo, este libro en otra cueva. Algunos libros sí lo han encontrado. ¿Por qué no tenemos toda la Biblia antigua? ¿Por qué no existe? ¿Por qué lo eliminaron? Así hicieron también la historia del Islam. En el tiempo del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, hermano, estamos hablando del islamismo, el gran obstáculo que impide que el Islam desarrolle en el mundo. Los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wa sallam, escribían las palabras del profeta porque decían, el sagrado Corán dijo, La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, allamahu shadidul quwa. Está en el sagrado Corán. Dice, ese profeta no habla de sí mismo, no habla de su parte. Todo lo que habla el profeta es la revelación de Dios. Y esa revelación o es el sagrado Corán o es la revelación normal que recibe de los ángeles de Dios en su corazón. Entonces el profeta de Dios, cada palabra que dice, esa palabra es una fuente de luz de parte de Dios. Entonces los creyentes, los sahaba, lo escribían. Imam Ali lo escribía, cada palabra del profeta del Islam. Y el profeta del Islam los animaba, los agradecía, decía, muy bien, que lo escriban mis palabras, es importante. Eso se llama la sunnah del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Pero llegó en el tiempo del primer califa, señor Abu Bakr. Nosotros no estamos de acuerdo de faltar el respeto hacia algunos compañeros, aunque tienen los detalles. Pero decir la historia creo que es lo mínimo que debemos hacer. Conocer la historia. Faltar el respeto prohibido. Pero conocer la historia, salir de ignorancia, que yo sepa la verdad, es derecho de cada uno de nosotros y nadie nos puede prohibirlo. Tú tienes derecho de conocer, yo tengo derecho de conocer. A esa gente del islamismo siempre tienen dogmas de la fe. Tienen preguntas prohibidas. En la iglesia lo mismo. ¿Lo ves? Apoyan a los opresores y tienen dogmas de la fe. ¿Por qué? Porque no pueden responder cosas de hipocresía. Ojo, hermano. ¿De qué pasó? En el libro Kanzul Ummal Muttaqi Hindi, que es un gran sabio sunita, tomo 10, página 285, nos relata la historia de cuando señor Abu Bakr prohibió relatar narraciones del profeta. Prohibió y quemó todo lo que encontró de las narraciones del profeta. Señora Aisha narra y dice que Abu Bakr quemó más de 500 narraciones escritas del profeta sallallahu alaihi wa sallam. El gran historiador sunita, señor Tabari, en el libro Tarikh al-Umam wal-Muluk, la historia de la comunidad musulmana y los reyes, en tomo 4, página 204, dice, señor Umar ibn Khattab ordenó a todos los comandantes de su tiempo, a todos los gobernadores, porque Omar llegó a ser califa. Omar, el mismo Omar ibn Khattab, en Sirah ibn Hisham, que es un libro sunita, dice, él, antes de entrar en el Islam, perseguía a los musulmanes en Meca. Pablo perseguía a los cristianos en Jerusalén. No quiero comparar, tú mismo puedes entender todas las cosas. El señor Omar ibn Khattab, el segundo califa, prohibió relatar narración del profeta. Dijo, para nosotros es suficiente el Sagrado Corán. Contradecir al Sagrado Corán. El Sagrado Corán dice, obedezca al profeta. Todo lo que dice el profeta, obedézcalo. Y el señor Omar ibn Khattab lo prohibió. Con mucho respeto que tenemos hacia ellos, lo respetamos y rechazamos totalmente sus actitudes. Y no podemos seguir a la persona que había prohibido relatar narraciones, la sunnah del profeta. La persona que lo prohibió, yo no puedo seguirlo. La verdad no lo puedo seguir. Yo quiero ser de la sunnah verdadera del profeta, el Islam verdadero. La persona que lo prohíbe, ¿cómo lo sigo? Entonces, algunos compañeros del profeta, aunque el señor Omar lo había prohibido hablar de narraciones del profeta, empezaron a relatar algunas narraciones y salieron de la ciudad de Medina, escaparon. Señor Omar mandó al perseguir a ellos. Lo narra señor Dhahabi, el gran sabio sunita, en su libro Tadhkiratul Huffaz,
tomo 1, página 11 a 12. Dice, señor Omar prohibió que los compañeros del profeta puedan salir de Medina. Sin permiso de él no podrían salir. ¿Por qué? Para no relatar narraciones la sunna del profeta. Lo prohibió y lo castigaba. Encarceló 2 grandes compañeros del profeta, Abu Darda y Ibn Mas'ud, 2 compañeros del profeta que enseñaban el sagrado Corán y la interpretación que daba el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el Corán. Ellos lo daban esto. Lo encarceló por haber dicho, relatando narraciones del profeta, de la sunna del profeta. Por haber narrado narraciones, lo metió en la cárcel. Está en el libro Tadhkiratul Huffaz de señor Dhahabi, el gran sabio sunita, tomo 1, página 12. Cuando llegó el turno de Muawiyah, hijo de Abu Sufyan, el jefe de los incrédulos, él agregó más cosas. Incluso empleó a algunos ex-judíos, algunos ex-rabinos que puedan venir a inventar narraciones. Entonces empezó el islamismo en tiempo de los omeyas desarrollándose. Incluso llegó a un punto que Yazid ibn Muawiyah empezó a decir una poesía que burla del profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam. Cuando había degollado al Imam Hussein, tenía la cabeza del Imam Hussein así delante de suyo, Yazid ibn Muawiyah. Y usted pregunta, ¿quién trajo a Muawiyah al poder? Omar ibn Khattab lo permitió y le puso como el comandante. Antes su hermano era el jefe de Damasco, esos lugares. Cuando murió hermano de Muawiyah, Omar le puso a Muawiyah el jefe. Sí, señores. Entonces, ¿qué pasó? Muawiyah prohibió y él castigaba la persona que hable de la sunna del profeta. ¿Por qué? Porque en la sunna del profeta miles de veces, profeta del Islam, habló del Imam Ali alayhi salam, su sucesor. Lo que Jesús había hecho con San Pedro, que Pablo lo atacó, lo contradijo. Lo mismo hacía Muawiyah en su tiempo. Incluso obligó que la gente en los púlpitos odien al Imam Ali, insulten al Imam Ali alayhi salam. Y tú dirías, ¿por qué lo hacía? Sunan Nasa'i, el gran sabio, uno de los seis libros correctos de la escuela sunna, señor Nasa'i, el gran sabio sunnita, en su libro Sunan Nasa'i, que es de sunna, 100%, sunna, en el tomo 5, página 253. Nasa'i narra de Ibn Abbas, dice, Muawiyah, por el odio que tenía hacia Imam Ali, abandonó la sunna del profeta, porque en la sunna del profeta está 1000 veces amar al Imam Ali alayhi salam. Eso era lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba a los compañeros. Incluso Muawiyah empleaba a las personas mentirosas como hermano de Abdullah ibn Zubayr y sobrino de señora Aisha. Esa persona, él inventaba narraciones falsas. El señor Ibn Abil Hadid, sabio sunita de su maestro sunita Escafi, dice, Urwat ibn Zubayr, el falsificador, empleado de Muawiyah, recibía plata de Muawiyah para inventar cosas falsas en contra del Imam Ali alayhi salam. Entonces Urwat ibn Zubayr dice, escuché de mi tía. ¿Quién era su tía? Aisha. Urwat ibn Zubayr, empleado de Muawiyah, falsificador de narraciones. Dice, escuché de ¿quién? De señora Aisha. Una narración falsa. Y dice, él narra de señora Aisha, esposa del profeta. Dice, yo, Aisha, estaba con el mensajero de Dios en cuando llegó Abbas y Ali. Entonces, esa es mentira grande. Urwat ibn Zubayr dice, eso es invento del Muawiyah. En esa mentira que Muawiyah inventó, se dice, se atribuye al profeta que el profeta haya dicho que esas dos gente, Imam Ali y Abbas, morirán no musulmanes, morirán incrédulos. ¿Lo ves? ¿Qué hacían los falsificadores del islamismo? Primero, dar autoridad y afirmar y confirmar autoridades de los corruptos opresores en el nombre de Dios.
Ellos entonces presentaron a Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, el gran incrédulo, lo presentaron como Khalul Mu'minin, el tío de los creyentes. Porque decían, porque hermana de Muawiyah ha casado con profeta del Islam. Y bueno, hay muchos detalles. Yo paso muchos detalles y les dejo que ustedes vayan a estudiar en las bibliotecas. Entonces ellos confirmaban la autoridad de los opresores. En caso de Muawiyah, lo afirmaban. Ellos siempre hacían lo posible para dividir entre los musulmanes y para despertar y reavivir siempre el fanatismo religioso, que entre los musulmanes haya guerra, haya batalla, que uno mate a otro. Siempre así, divida, gobierna, listo. Vamos a nombrar algunos de los grandes falsificadores famosos. El primero y el más famoso, que lamentablemente está en muchas narraciones falsificadas, se llama Ka'b al-Ahbar, el gran rabino judío. Abu Ishaq Ka'b ibn Mati' Humyari, y su apodo es Ka'b al-Ahbar. Una de las personas más grandes era de Yemen Sur, de Arabia Saudita. En el tiempo de los califas supuestamente se convirtió al Islam. Él pretende narrar narraciones de Abu Hurairah, Malik ibn Abi Amir, Ata ibn Abi Rabah. Esos son nombres de narradores. Él era muy conocido, reconocido, aceptado por la comunidad judía de su tiempo. Y aún así dijeron que es musulmán y abrazó el Islam. Y él era pendiente al segundo califa, señor Umar ibn Khattab, y después en tiempo de Muawiyah. Era uno de los más cercanos a Muawiyah y apoyaba con las narraciones inventadas a Muawiyah y a los califas. Incluso él, que no era compañero del profeta y pretendía narrar esas narraciones falsificadas de profeta, inventó muchas narraciones sobre la interpretación de aleyas del Sagrado Corán, coincidiendo aleyas del Sagrado Corán con el Antiguo Testamento. Imagínense. Otro era Israel ben Shalom, en árabe Abdullah ben Salam. Israel ben Shalom, Abdullah ben Salam. Era un judío rabino que en el tiempo del profeta del Islam, cuando vio que los judíos han perdido en las batallas en contra del profeta del Islam, dijo que ha entrado en el Islam. Entonces, Abu Hurairah, Anas ibn Malik, Ata ibn Yasar, estos tres narradores narran narración de Israel ben Shalom, el gran rabino judío, supuestamente convirtió al Islam. Esta persona inventó muchas leyendas sobre el Sagrado Corán. Y después usted va a ver que los orientalistas absorben de su gentuza, hermano, de los fariseos. Eso es el punto. Que el profeta haya recibido la revelación y tenía miedo, tenía ignorancia de lo que había recibido. Eso es lo peor. Otro de ellos, Ubayd ibn Shariy Jurhumi, que él también tenía un vínculo muy estrechado con los judíos de Yemen. Otro era Wahab ibn Manbah, que él originalmente era iraní, de Irán, y nació en Yemen. Su familia era de Irán, pero él nació en Yemen. Él también sabía idioma hebreo y sirianí, y era uno de los investigadores del Antiguo Testamento, Wahab ibn Manbah. Y él era otro de los falsificadores del tiempo del señor Muawiyah. Así, hay dos sabios que todos los hermanos sunitas lo aceptan, y estos dos libros los llaman los libros correctos, Sahih Bukhari y Sahih Muslim. Según la narración que dice en el libro Historia de Bagdad, el gran sabio sunita Khatib Baghdadi, en tomo 2, página 14, el señor Bukhari, el escritor del libro Bukhari, dice: yo fui a buscar entre 600 narraciones. 600 narraciones. Solo elegí 2.761, que entre ellos son narraciones que no son repetidas. 2.761 no son repetidas. Otras narraciones que eligió el señor Bukhari, que son miles de narraciones, pero entre 600.000 narraciones eligió. ¿Por qué señor Bukhari rechazó tantas narraciones? Decenas de miles de narraciones señor Bukhari tuvo que rechazar. ¿Por qué? Porque el islamismo
falsificación en las narraciones. Aunque nosotros, los Shia, decimos en el libro de Sahih Bukhari, hay tantas cosas que cuando nos da un tiempo vamos a hablar, así vamos a titularlo, las narraciones interesantes de Sahih Bukhari. Por ejemplo, una de esas narraciones es, cuando dos bebés toman la leche de una vaca, van a ser hermanos de leche y no se pueden casar. Por ejemplo, dos vecinos compran la leche de una vaca, ¿sí? Lo toman y entonces ya no pueden casarse estos vecinos porque han tomado la leche de eso. ¿Lo ves? Hay un montón de otras cosas que incluso por ello le expulsaron al señor Bukhari de su propia ciudad Bukhara. El libro Sahih Muslim, el libro correcto de Muslim, él dice que estas narraciones lo escogí de 300,000 narraciones. ¿Por qué rechazaste más de 250,000 o más narraciones? Porque eran falsificadas. ¿Quién falsificaba narraciones? Prohibieron narrar sunnah del profeta. Entonces, ¿de dónde salieron tantas miles de narraciones falsas? Porque prohibiendo, a su vez, que estaban prohibiendo la sunnah del profeta y pusieron falsificadores que inventaban. Los fariseos, hermanos. Lo que hoy en día sufrimos, el sionismo. Entonces, ¿qué pasó? Siempre atacaban a Ahlul Bayt alayhimus salam. ¿Por qué? Porque Imam Hussein, ¿qué hizo? Levantó la bandera en contra del opresor de su tiempo. ¿Cuál es el camino de Imam Hussein de resistencia? Nosotros en Irán resistimos en contra de Israel, en contra de Estados Unidos, en contra del rey opresor. Resistimos. Entonces nosotros decimos no a los opresores, apoyamos al pueblo palestino. Y usted va a ver el islamismo wahabita de Arabia Saudita. ¿A quién apoya? A Estados Unidos. Lo hemos dicho. Siempre apoyan al poder. Incluso de estos casos hay muchos. Incluso puedo nombrar personas. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, para controlar a los conversos musulmanes, puso a un marino. ¡Marino! Sí, hermano, marino. ¿No puedes creer? Sí. Usted puede buscar su nombre. Wilfredo Amro Luis. Marino estadounidense. Lo puso como sheikh, como imam. Marinos de Estados Unidos son quienes durante la presidencia de George W. Bush, Obama, y también su padre de Bush, y también en el tiempo de Trump, mataron más de 20 millones de musulmanes. Quiere decir, si ahora queremos decir, ¿quiénes han matado más los musulmanes? Son los marinos de los Estados Unidos. Entonces, de los marinos, ¿lo ves? Va a ser sheikh y va a ser religioso. Entonces, ¿qué debe hacer? Atacar al líder de los musulmanes. Entonces, él, en sus palabras, siempre ataca a Ayatollah Khomeini. Interesante, ¿no? Tal como Pablo, ¿a quién atacaba? Al sucesor de Jesús. A San Pedro. Ese marino estadounidense que dice el imam de la mezquita, no sé qué, es marín. ¿A quién ataca? Al Ayatollah Khomeini. Hay discurso. Busca su nombre, ponga su nombre y ponga Ayatollah Khomeini, sale. Que salió en la tele de Estados Unidos y ataca a Ayatollah Khomeini, lo nombra, lo insulta de una forma muy fea. ¿Por qué? Porque Ayatollah Khamenei es un líder sabio, revolucionario, que defiende a los oprimidos y rechaza a los opresores. El camino de los profetas. Un hombre que vive humildemente y sigue las enseñanzas del profeta, la sunna del profeta, la enseñanza de Ahlul Bayt alayhimus salam. Eso, el islamismo, hermano, es grave. Entonces, nosotros de eso podemos nombrar miles de hechos. Las sectas inventadas siempre son así. Siempre hay una regla en servicio de espionaje. Dice, luchar en contra de la religión con el mismo cuchillo de la religión. Otra vez, destruir la fe con la fe. No se puede destruir una fe con la incredulidad. Pero se puede destruir la fe con ese ismo falsificado. En Oriente nosotros tenemos muchos de ellos. Por ejemplo, el bahaísmo. Bahaísmo, Muhammad Abdul Baha, el fundador del bahaísmo, ¿quién es? Quien trabajaba para servicios de inteligencia de Rusia y después para Inglaterra. Inglaterra lo trasladó a Israel, Palestina. En aquel entonces era bajo custodio del gobierno de Inglaterra. Entonces la ciudad Haifa en Israel se convirtió como centro de los bahaíes. Interesante, ¿no? Y ahora trabajan como agentes oficiales de Israel. Lo más interesante que difundir la fe bahaí dentro del territorio de Israel es prohibido. Si es una cosa tan de maravilla, tan linda, ¿por qué dentro de Israel tienen prohibido la difusión del bahaísmo? Interesante. O vamos a ver otro ejemplo. En Afganistán, CIA, Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, viene a emplear un grupo de terroristas
En aquel entonces era mujahid y lo trajo, les enseñó, y les enseñó y instruyó a ellos, y después entre ellos eligió un líder, agente oficial de CIA en contra de la Unión Soviética en Afganistán. Su nombre era Osama Bin Laden. Familia de Bin Laden, ni tienen velo islámico, ni tienen hijab, ni son practicantes. Está en Estados Unidos. Su hija, busca hija de Bin Laden, sale una mujer media vestida. Entonces a esa gentuza lo utilizan. Es como Saddam Hussein, lo utilizan y después lo matan. Eso es la regla de todos los servicios de inteligencia. A la persona lo utilizan, le chupan todo lo que tiene, después ya, inútil, lo van a matar y utilizan su cadáver. Si lo hayan matado, Dios sabe si lo han matado. Está en una de las islas disfrutando junto con otros agentes supuestamente matados por ellos mismos. Entonces, el wahabismo, Lorenz de Inglaterra, busca el nombre, Lorenz de Arabia. Lorenz de Arabia están luchando en contra del Imperio Otomano, ¿sí? Entonces Inglaterra va a encontrar una secta de origen judío, que son los Al Saud, una tribu con origen judía. Entonces a ellos le apoyan y le van a poner al poder con podemos decir, algo inventado que se llama wahabismo de Muhammad Abdul Wahab, en esa lucha en contra de los turcos. Entonces va a ser el wahabismo y va a dominar al territorio de los musulmanes. ¿A quién persigue? A los creyentes. Incredulizan a todo el mundo. Usted va a ver en una mezquita wahabita, atacan al Imam Khomeini, a Ayatollah Khomeini, pero nunca hablan mal de Israel. Interesante, ¿no? Los shias son los peores. Pero Israel, ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque Pablo apoyaba a Roma. Porque todos estos sacerdotes del templo, esos fariseos durante la historia siempre apoyaban a los opresores, hermanos. Ya conocemos los ismos. El wahabismo es lo mismo. Entonces, siempre el wahabismo apoya a Arabia Saudita. Otras sectas como Ahmadiyya, Qadianiyya, otra secta de Inglaterra, usted va a ver en América Latina, vienen, pagan dinero. Otra secta dentro de los Shia se llama secta Shirazi, Sadiq Shirazi. Reciben plata de Estados Unidos, de Inglaterra, e insultan a los hermanos sunitas. Insultan a todo. Y ellos son que hacen tatbir con el cuchillo así. Cosas que es haram en el Islam. Es haram, es prohibido. Ayatollah Khomeini dice es prohibido. Ellos lo hacen. En la antigüedad tenemos la misma cosa. Pero terminando, ya que hemos pasado el límite de esa clase para terminar, que estamos en el número 3. Hermanos, uno de los graves problemas de la difusión de la verdad de Dios, que no solo Dios lo titula como el Islam, la religión de todos los profetas pasados, son los ismos, islamismo, wahabismo, los ismos. Fundadores de esos ismos que eran en contra de los profetas, en contra de los creyentes, siempre tienen un antecedente de perseguir a los creyentes, apoyan a los opresores y ellos tienen una mano dura en contra de los creyentes para dividir entre ellos. Inshallah, que Dios le bendiga. Piénsalo, búscalo en las noticias, cómo es la relación de Arabia Saudita con Estados Unidos y con Israel. Interesante, ¿cómo puede ser? Entre otras cosas que usted lo puede encontrar. Y por ello tú vas a entender cómo es que después, cuando Imam Khomeini va a levantar la bandera del Islam, la bandera de Dios de nuevo en la tierra, cuando todo el mundo, los creyentes del mundo dicen, ay ya, aceptamos que con Dios no se puede avanzar. Cuando ya prácticamente la fe se ha reducido, limitado solo en los templos y nadie puede hablar de la justicia en la política, justo en ese momento Imam Khomeini levanta la bandera. Por eso el Oriente, el Occidente, todos atacan en contra del Imam Khomeini. Ahora, hoy en día, en contra del Ayatollah Khomeini. ¿Lo ves? En aquel entonces la Unión Soviética, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, los países europeos. ¿Por qué? Porque Moisés cuando se levanta destruye todos los ídolos. Abraham, padre de Imam Khomeini, cuando se levanta destruye a los ídolos. Cuando Moisés se levanta, Faraón, cuando nació Moisés, le tembló los huesos de Faraón porque sabía está su final. Y hermano, eso es un mensaje clave. Cuando llega la luz, es el final de la oscuridad. Y eso se hace
con una revolución de corazones y hombres firmes de Dios que dicen no a los opresores. Esto es el camino de Dios, es el camino de la verdad, es el camino del Islam. El islamismo, el fanatismo es uno de los grandes errores y uno de los grandes obstáculos en la difusión de la verdad. Que Dios le bendiga. La tarea de hoy es, van a buscar en las noticias, 5 noticias van a poner sobre Arabia Saudita, que las personas escuchando estas noticias van a odiar al Islam. Dentro de esas noticias puedes encontrar noticias de la relación de Arabia Saudita con Israel, con Estados Unidos, cómo están matando a los niños y las mujeres en Yemen, cómo Arabia Saudita ha apoyado a ISIS, cómo Estados Unidos ha fundado a ISIS, los terroristas que degollaban mujeres, niños y todo. Y cómo Ayatollah Khomeini, como Imam Khomeini, con su gente, con comandante Qasem Soleimani, pudieron frenar a ISIS. Y hemos dado tantos mártires. Entonces la tarea es que busques, hermano, y a ver cuántas noticias es de ellos para falsificar el Islam y para, podemos decir, difamar al Islam. Que Dios le bendiga, un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Esa clase se prolongó un poco por el tema, porque al día siguiente queremos llegar al número 4 de los errores. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.